Sí, uno de cada 5 les daba y el 20% fallecía. Y entonces por eso era que era tan importante a nivel mundial poder encontrar una cura para esta enfermedad. Y pues no se encontró como tal la cura, sino que se pudiera prevenir. En eso es donde entra la parte de la inmunología y la vacunación. Entonces, de los fundadores y de los precursores de la inmunología. Entonces, de los precursores de la inmunología tenemos dos fundamentales o dos principales, que es Edward Jenner, que es el padre de la inmunología, este siempre tiene que tener presente como padre de la inmunología, y Antonio Van Leeuwenhoek. Antonio Van Leeuwenhoek. Él tiene una implicación importante en lo que es tanto en la parte de microbiología, bacteriología, inmunología y todo lo que fue buscar principalmente microorganismos. ¿Por qué? ¿Qué hizo este autor o cuál fue su impacto en la medicina? Las reglas microscópicas. Exactamente. Entonces, ¿él qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Vendía telas. Pero tenía un hobby, como la gente de plata, tiene un hobby. El hobby de él, ¿qué era? Limpiar lentes. Cuando él estaba limpiando lentes en su negocio de tela, él se dio cuenta que con los lentes se aumentaba, ¿qué? El tamaño de lo que veía de las telas, pudiendo ver cada uno de los tejidos. Entonces, él, después de que hace ese descubrimiento a nivel de las telas, dice que si pueden haberse, o sea, pues todavía no hablaba de células ni nada de eso, sino que él pensaba que si habían otros tipos de microorganismos o otro tipo de células a nivel del ambiente. Entonces, con estos lentes, él empezó a buscar múltiples microorganismos y consiguió principalmente, ¿qué descubrió? Bacterias, parásitos, espermatozoides y glóbulos rojos. ¿Listo? Dándole el inicio ¿a qué? A la microbiología principalmente. Él es declarado como el padre de la microbiología, a diferencia de Robert Koch, que es declarado el padre de la biología. No. Robert Koch. De la bacteriología. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La estructura sí, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, la bacteriología ve todas las células que nos incluyen principalmente a el ser humano. Ellos ven linfocitos, ven bacterias, ven cualquier tipo de célula. Y la microbiología solamente ve ¿qué? Patógenos, microorganismos. ¿Listo? Por eso es que Antonio Vance es el padre de la microbiología y no de la bacteriología. Bueno, estos son principalmente los dos precursores, aunque acá hay una discusión porque dice que Hansen y Galileo fueron los creadores del microscopio. ¿Qué pasaba antes? Que antes no había internet ni no había Google. Entonces, si yo inventaba algo, nadie lo patentaba, ni se sabía qué estaban haciendo en los demás países. Entonces, Antonio Vance lo hacía principalmente en Países Bajos y Galileo hacía, pues, supuestamente el mismo descubrimiento en Italia. ¿Listo? Entonces, por eso hay la discrepancia de quién fue el que tuvo principalmente la idea de ¿qué? Del microscopio, pero se le atribuye principalmente a Antonio Vance. ¿Listo? Igual ustedes saben que Galileo pues él se metió en muchas cosas, o sea, él era físico, astrólogo, biólogo, bueno, ¿Cuál es el doctor que lo viralizó a Galileo? Antonio Vance. Claro, porque Antonio Vance, aparte de que crea el microscopio, también empieza a buscar otras células en nuestro medio. Y por eso es que se da cuenta de que hay entonces bacterias, parásitos, los glóbulos rojos y también de los espermatozoides. ¿Listo? Ahora, estos son los precursores, es decir, antes de la inmunología.
Padre de la inmunología, Edward Jenner. Hace toda la parte de la vacunación, él escribe y patenta cómo funciona la vacunación y lo publica en el New England Journal. Es decir, que ahí no hay ninguna discusión que la vacunación como tal inició con Edward Jenner. ¿Listo? Entonces, al inicio, los científicos no creían en él porque él no era científico. Él era un simple médico. Es diferente ser médico a ser científico. Hay un trecho largo. Entonces, los científicos no creían que eso fuese a funcionar. ¿Cuándo se dieron cuenta que sí? Cuando empezaron a disminuir los casos de viruela. Entonces, primero empezaron vacunando Inglaterra, que era de donde era Edward Jenner, y cuando empezaron a ver de que en la población que él vacunaba no tenían viruela, o si les daba viruela, le daba muy suave y no morían, ahí empezaron a Edward Jenner sí decía la verdad. Entonces, él inicia la parte de la vacunación. Todas las vacunas tienen el mismo fundamento que inició Edward Jenner. ¿Listo? Entonces, aquí van hasta los precursores y iniciamos con los fundadores. Entre los fundadores tenemos principalmente 7. El primero, Louis Pasteur. ¿Qué hizo Louis Pasteur? ¿Hizo qué? Sí, pero eso no es importante para nosotros. La pasteurización es lo más importante que hizo Pasteur. Se llama pasteurización por su apellido. Pero lo más importante es que él creó la vacuna contra la rabia y la difteria, hablando en la parte de la inmunología. Pero también tuvo una importancia Louis Pasteur sobre la medicina. ¿Cuál fue? Viendo toda esa parte de los gérmenes y de la pasteurización, ¿qué más descubrió él o qué más describió él de la medicina? La diferenciación de las bacterias. No, hasta allá todavía no llegaba. Apenas estaba empezando a pensar. Yo leí también lo de las enfermedades, que ya no, o sea, que las enfermedades no eran divinas. Sí, él también descubrió por qué los cultivos se morían, que es verdad, pero eso no nos afecta a nosotros. ¿Qué descubrió Louis Pasteur? ¿Por qué las enfermedades se relacionaban con qué? Con los patógenos. ¿Listo? Ya quitándole esa atribución que tenía anteriormente de que las enfermedades era algo divino. ¿Por qué algo divino? Porque por lo menos un paciente le daba fiebre, le daba una sepsis y nadie sabía por qué era. ¿Listo? Entonces ya él le atribuye a que hay diferentes patógenos y de que esos diferentes patógenos producen diferentes enfermedades. Pero él no investiga sobre eso. Él se dedica principalmente a la parte de ¿qué? De la pasteurización. Pero sí hizo la relación entre enfermedad y gérmenes o microorganismos. ¿Listo? Ahora, Gregor Mendel, ¿cuál importancia tuvo en la inmunología? Porque tuvo algo muy importante en la medicina, pero en la inmunología, ¿qué importancia tuvo? El complejo inmune. Entonces, él es el primero en describir que se une un antígeno a un anticuerpo, que eso se llama complejo inmune. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero él tiene una importancia en la medicina, que ¿cuál es la mayor importancia de la medicina? Las leyes mendelianas. ¿Listo? Pero en la inmunología, el aporte que él le hizo a la inmunología fue describir cómo se unían los antígenos a los anticuerpos. Todavía en ese momento no se sabía que era un antígeno para un anticuerpo o que un antígeno activaba un anticuerpo específico. Eso fueron descubriéndolo poco a poco. Pero él sí describió que se unían los dos, formaban un complejo y que eso daba una respuesta. Hasta ahí llega él y ya se dedica a su parte mendeliana. Robert Koch. Los vacilos de la tuberculosis. ¿Qué? Los vacilos de la tuberculosis. Sí, pero más que los vacilos de tuberculosis, él hizo algo que todavía se utiliza. La prueba de hipersensibilidad tipo 4, la tuberculina PPD. ¿Listo? ¿En qué se basa esa PPD? En colocarle un pequeño inóculo de tuberculosis o de micobacteria de tuberculosis al paciente y el paciente va a dar una respuesta tardía. Ese inóculo se coloca a nivel de la piel y el paciente se le coloca un eritema alrededor. Eso todavía se hace y todavía se utiliza. Y esto fue en 1843 nació Robert Koch. O sea que lleva ¿cuánto? Casi 200,
Sí, hace 200 años desde que se hace la prueba de tuberculina. ¿Listo? Obviamente ya hay mucho más pruebas para hacer el diagnóstico de tuberculosis, pero por lo menos en países pobres, no como Colombia, porque Colombia supuestamente no es pobre en todo, sino en vía de desarrollo. Entonces, no, sí, porque hay países más pobres que Colombia. Entonces, no, pues supuestamente porque no estamos muy bien. Pero en países más pobres que Colombia, con esa prueba de tuberculina, hace el diagnóstico de tuberculosis en los pacientes. A diferencia que en Colombia que tenemos pruebas moleculares, pruebas genéticas, pruebas de sensibilidad a antibióticos, o sea, tenemos muchas pruebas para hacer el diagnóstico y esa prueba de tuberculina solamente la utilizamos de screening. ¿Qué significa de screening? Yo le hago a ella la prueba de tuberculina para ver si sale positiva. Se la hago a ella para ver si sale positiva, se la hago a él para ver si sale positiva, se la hago a él para ver si sale positiva. Pero no le estoy haciendo el diagnóstico, solamente me está guiando a que ella me puede salir positiva. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba de tuberculina mediada principalmente por sensibilidad tipo 4. Lo vamos a ver en el último cuarto. Charles Richard, que describió en la parte de la inmunología los cuadros de anafilaxia. Entonces, ahí también entra una parte de la hipersensibilidad, principalmente la hipersensibilidad tipo 1, donde la anafilaxia es que yo hago una respuesta exacerbada a un inocuo, sea el que sea. ¿Listo? ¿Qué es una anafilaxia? Para que lo entiendan a grandes rasgos, que eso igual lo vamos a ver más adelante. Si a mí me colocan una ampolla de cualquier medicamento y esa ampolla me da una respuesta severa, eso es un choque anafiláctico. ¿Listo? Entonces es una respuesta alérgica mucho más exacerbada. Elie Mendigold, él descubre y describe la fagocitosis. Él es determinado como el ¿qué? Como el padre de la inmunología celular. Esa fagocitosis entonces hace parte de ¿qué tipo de inmunidad? De la inmunidad innata, y es uno de los mecanismos por los que mi sistema inmune innato hace respuesta a ¿qué? A la enfermedad. Emil Adolf, Es el primer premio Nobel de Medicina y descubre la terapia de la terapia de los sueros. Sí. Empieza a dar la vacuna y es como los inicios después de Edward Jenner de lo que es la vacuna de la difteria y otra de la tétanica. Pero lo que dice la compañera, él se dedica a algo que se llaman sueros hiperinmunes. Que esos sueros hiperinmunes se van a basar principalmente en una inmunidad pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque el suero ya está preparado en otro animal o en otro ser vivo o en otra especie, y me la colocan a mí para que yo dé respuesta en contra de la enfermedad. Entonces, a mí me pueden poner la vacuna del tétano. ¿Para que qué? Para que no me dé la enfermedad. Pero si yo tengo tétano o tengo alto riesgo de tétano, me van a poner el suero hiperinmune, que es en lo que se basaba Elie Adolf. En esa parte eso fue lo que él principalmente describió. Y por último, Paul Ehrlich, que es lo que hace principalmente es la inmunidad de cadena lateral. Él solamente en la inmunidad de cadena lateral lo que hace es que las células se marcaban, pero él no supo explicar hasta qué punto se respondía por esa marcación. Entonces, ¿qué es la inmunidad de célula lateral? Que yo tengo mi célula se marca principalmente con un ¿qué? Con un antígeno, para que los anticuerpos ataquen a esa célula que me está invadiendo. Entonces, él en ese momento lo describió como inmunidad de cadena lateral, y actualmente se reconoce entre lo que son antígenos, epítopes o todas las sustancias inmunógenas que me pueden marcar una célula o me pueden marcar cualquier tipo de patógeno. ¿Listo? Entonces, la representación de Edward Jenner, la persona que se dedicaba ¿a qué? A ordeñar una vaca que tenía ¿qué? Viruela, que es esta representación que hacen acá de las lesiones.
a la paciente, se entra en contacto con otros pacientes con viruela y no le da viruela. Entonces por eso es que Edward Jenner empieza a sospechar por qué a ella no le dio viruela y a las demás personas sí le dan. Porque sí le daba al rey y a ella, que era una pobre más, no le daba. Entonces eso fue lo que Edward Jenner lo llevó a investigar por qué a ella le pasaba. Y lo siguiente que hizo era sacarle las lesiones costrosas que tenía la paciente, inoculárselas ¿a quién? A Jenner, con la autorización de la madre, pero esa inoculación, ¿cómo la hacían? Hacía una pequeña incisión y en esa pequeña incisión colocaba las costras de las lesiones de la viruela. Y él, con este experimento, demostró de que el niño no se enfermó ¿de qué? De viruela. Porque las personas accedían tan fácil a todo eso. Porque mucha gente se moría. Estaban desesperados. Exacto. O sea, cualquier persona se podía morir. Y pues esto, por decirlo así, son personas más humildes que aceptaron, como en el COVID. Muchos se murieron y muchos, ¿usted quiere poner la vacuna? Sí, porque me lo va a pasar lo que pase. Nadie sabía lo que iba a pasar. Pero mucha gente firmó aquí en Colombia, hubieron personas que pertenecieron al experimento del COVID. Y fue un experimento. Pero no se sabía, y todavía ni se sabe, si hubieron personas de esas que la vacunaron, si se murieron por la vacunación. Entonces, cuando ya llegan a ese punto de que sea una pandemia, entonces se acepta cualquier medida. Y cuando esto no había ni códigos éticos, ni códigos morales. Ahorita porque hay códigos éticos y eso, pero en este momento Edward Jenner literal lo cogió a recoger el laboratorio del niño. Porque qué tal que debe de tener esta respuesta, qué tal que se hubiese hecho una viruela, esa cepa se hubiese muerto. Él no sabía que eso iba a pasar. Pero pues gracias a que el niño dejó y que la madre dejó, porque claro que sintió dolor el niño, entonces se descubrió de que este paciente que ya había estado expuesto no iba a tener ¿qué? La enfermedad. Al inicio, las primeras personas se dejaron inocular así subdérmica. O sea, era tanto el desespero que dejaban que se hiciera la parte subdérmica. Entonces Edward Jenner ya empieza como tal a aislar el virus, y al aislar el virus ahí empieza el proceso de la vacunación, donde se vacunaban hasta 10.000 personas diarias. Eso es una cifra muy alta para la cantidad, o sea, para los atrasos en la ciencia en ese momento. Y de las mismas personas que se vacunaban, las primeras que se vacunaron no sabían si sí funcionaba o no. Pero ¿qué pasaba? Que como esto también le daba a los reyes, entonces ellos empezaron a vacunar, y anteriormente lo que hacía el rey estaba bien visto. Entonces todo el mundo se dejó seguir vacunando. Y a Edward Jenner lo invitaban de pueblo en pueblo, lo trataban como un rey casi para que él fuese vacunando. Este descubrimiento o este hallazgo de la vacunación hace de que se abra toda una parte científica a por qué pasaba eso. Porque Edward Jenner lo hacía, pero él no sabía por qué pasaba. Él no sabía que eran linfocitos T, que eran linfocitos B, qué pasaba con el virus, por qué se producía la respuesta. Él no sabía, solamente sabía que funcionaba. ¿Listo? Y así como muchos reyes se vacunaron, igual Edward Jenner hasta cierto punto no podía cubrir a todas las personas. Entonces ya empezaron a replicar su invento para seguir vacunando a nivel mundial. Profe, ahí también lo utilizaron de aspirar las cosméticas. No, o sea, esto lo hacían los chinos. Los reyes desesperados porque los hijos de los reyes se morían, también intentaron esto, pero no le funcionaba a la gran mayoría. A diferencia de lo que hizo Edward Jenner, que sí le funcionaba a la gran mayoría. Y a lo que le daba viruela, le daba leve. Entonces, eso fue como la diferencia entre Edward Jenner y esta viralización que hacían anteriormente. Profe, qué pena, pero era o sea, hacían la cortadura, colocaban la pústula, porque en algunos libros dice que es como con el pus de la pústula. Sí, con el pus de la pústula. O sea, con la secreción que sale de la lesión, con la secreción del otro. O sea, el primer invento,
fue la secreción de la lesión sobre la incisión del niño, sobre el corte del niño. Y acá están entonces todos los que son como tales los fundadores de la inmunología. ¿Por qué la inmunología impacta tanto en la ciencia? ¿O por qué ha impactado tanto en la medicina? ¿O por qué sigue impactando en la medicina? Es una manera de prevenir, sí. Porque casi todos los sistemas están basados en el sistema inmune como mecanismo de respuesta. Entonces, eso que lo vamos a ver de que el sistema endocrino, el sistema respiratorio, la piel, todos van a estar relacionados ¿con qué? Con mi sistema inmune. Por eso, si un paciente tiene una inmunosupresión o sus niveles, por lo menos de CD4 son muy bajos, él le puede dar una infección ¿dónde? Donde sea. Le puede dar una infección de piel como le puede dar un acceso intracraneal. Cosas que no le pasan a personas que tenemos nuestro sistema inmune adecuado. Entonces, por lo menos, si a mí me dan un acceso intracraneal, yo tengo que sospechar o que tengo cáncer o que tengo VIH. Pero algo me está pasando porque mi sistema inmune no pudo combatir y esas microbios no pudieron combatir esa infección que le estuvo dando al paciente. Entonces, por eso es que es tan importante lo de la parte del sistema inmune. Si la inmunología no existiera, se hubiese podido combatir el COVID, no se hubiese podido ni dar una vacunación, ni tampoco se hubiesen podido mejorar las condiciones en las que quedaban los pacientes principalmente. ¿Listo? Eso, ahí habla del libro de un sistema integral. Ya, de un sistema, bueno, de un sistema integral que afecta a todos los sistemas o a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y también en el mismo libro nos habla sobre lo que es que siempre las pandemias o casi todos los virus que nosotros nosotros nos contagiamos vienen de ¿qué? De otros seres vivos. Pero cuando ya nos da a nosotros, entonces ahí es donde empezamos como tal ¿a qué? A investigar. Pero hay algunas enfermedades, por lo menos como el cáncer, en el cual investigaciones que se han hecho en los mamíferos han servido para poder dar algunos tratamientos para nosotros. Entonces ahí nombra por lo menos un inhibidor exacto del sistema inmune, que es el CTLA4. Ese inhibidor exacto lo investigan principalmente en ¿qué? En los mamíferos, pero también se descubrió que también nos funciona a nosotros. ¿Listo? Ahora, importancia del sistema inmune. Los linfocitos aprenden en su encuentro con microorganismos patógenos cómo desarrollar mecanismos de defensa. Entonces, de los linfocitos más importantes vamos a tener ¿de qué tipo y de qué tipo? B y T, exactamente. ¿Cuál va primero y cuál va después? ¿El qué? Primero el T. ¿Por qué? Porque los linfocitos B van a ser células plasmáticas. ¿Qué quiere decir células plasmáticas? Células que me aumentan la producción de anticuerpos específicos en contra de un patógeno. Y antes de que ese linfocito B se active, ya se tuvo que haber aplicado una inmunología ¿de qué tipo? Celular. No, hablando de la adquirida. ¿Listo? Se tuvo que haber aplicado principalmente una respuesta celular para poder posteriormente dar una respuesta humoral. En la respuesta humoral lo que se hace es tener células plasmáticas, que las células plasmáticas ¿qué características tienen? Que producen hasta 100 a 1000 veces más anticuerpos. ¿Anticuerpos qué? Anticuerpos específicos. O sea, ya en ese momento que tiene la célula plasmática liberando anticuerpos en contra de un patógeno, ya se ha hecho toda la cascada de ¿qué? Del sistema inmunitario. Es decir, ya se ha hecho tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida. ¿Listo? Entonces, estos linfocitos enseñan a otras células, como los macrófagos, a activar procesos enzimáticos para destruir patógenos. Entonces, los linfocitos, principalmente los linfocitos ¿de qué tipo? Los T, me van a enseñar a otras células, principalmente como los macrófagos, que los macrófagos son los principales ¿qué? ¿Qué es lo que más hacen los macrófagos? Son los principales que me hacen la fagocitosis para destruir ¿qué? Para destruir los patógenos. ¿Listo? Pero también vamos a ver cómo estos macrófagos
hasta cierto punto sí son capaces o no son capaces. Entonces, por eso es que se integra toda la información del sistema inmune. Las células inmunes interactúan para defendernos de agresiones externas e internas. Entonces, recuerden de que yo puedo tener tanto microorganismos intracelulares como microorganismos extracelulares. Microorganismos intracelulares, ¿cuáles son? ¿La microbiota? ¿Los qué? ¿La microbiota? No. Intracelulares, están dentro de la célula. Los virus. Los virus son intracelulares. Las bacterias, parásitos y demás patógenos, la gran mayoría son extracelulares. Por eso, en el libro, cuando ustedes empiecen a leer las generalidades, siempre van a hablar de agresiones, tanto externas como internas, hablando de la célula. Pero también podemos tener otras relaciones, otras agresiones externas, como ¿cuáles? Factores físicos, factores químicos. Entonces, si yo le coloco cloro al no sé cuánto por ciento a la piel, de una vez me va a dar una inflamación. Entonces, ese es un factor externo, que es un producto químico en ese momento que me va a hacer un proceso de corrosión en la piel y me va a hacer que se me active mi sistema inmune. Hasta ese momento sería una inflamación. Pero si esa inflamación se mantiene permanente, puede hacer de que mi sistema en general falle. Eso le pasa por lo menos a los pacientes quemados. Entonces, si la quemadura avanza, cuando lo saquen de donde estaba quemándose, ya no hay ninguna respuesta de vida ni nada. ¿Por qué? Porque la inflamación no pudo controlar la respuesta o el estímulo que está agrediendo a mi sistema. Entonces, si a mí se me quema nada más el miembro superior, yo voy a dar un proceso inflamatorio en miembro superior. Pero si esa inflamación continúa, hay posibilidades que me dé hasta una necrosis del miembro superior. Pero si no solamente continúa en el miembro superior, sino que se me va hacia el resto de mi sistema, ¿qué va a pasar? Seguramente va a fallecer el paciente. Entonces, por eso, por lo menos en los quemados, siempre uno mira cuánto se quemó. ¿Por qué? Porque entre más se queme, va a ser mayor respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a lo que decía Juan. Entonces, el sistema inmune va a estar, o lo que me va a buscar principalmente, es una homeostasis. ¿Qué es una homeostasis? Un mantenimiento del equilibrio. Entre ese mantenimiento del equilibrio, lo más importante que yo tengo que tener presente es que mi sistema tiene que responder, y cuando responda también se tiene que cancelar la respuesta, porque yo no puedo responder de forma permanente, porque si yo respondo en forma permanente voy a tener una enfermedad seguramente autoinmune, porque ya no respondo en contra de los microorganismos, sino que también respondo en contra de mis células. Entonces, por esa homeostasis o ese equilibrio que estamos buscando, se producen estos tres pasos principalmente. Entonces, una activación del sistema inmune inducida. ¿Inducida por qué? Por agentes externos o por agentes internos. De entre los agentes internos podemos tener microorganismos intracelulares y microorganismos extracelulares. ¿Listo? Estos me van a ¿qué? Activar mi sistema inmune. ¿De qué forma? De múltiples formas, que es lo que vamos a ver durante todo el curso. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que me está agrediendo a mí, así voy a tener una respuesta específica. A pesar de que en este momento estamos hablando de inmunidad, ¿de qué tipo? Innata, porque es lo que se está induciendo, pero la respuesta sí se va a activar de forma que específica. Es que acá necesitamos que se active, un ejemplo, inflamación. Es que acá necesito que se me active la fagocitosis. O es lo que acá lo que necesito que se me active la activación del complemento. Entonces, no es específica contra un microorganismo, sino contra todos. Pero sí se me activa por lo menos la inflamación, o se me activa inflamación más fagocitosis, dependiendo de qué, de la agresión que yo tengo. ¿Listo? Segundo, sería ver una regulación de las respuestas inmunes, lo que yo les decía. ¿Qué tiene que pasar? Cuando a mí me agrede, lo que sea que me agreda, sea interno o interno, yo tengo que volver mi tejido a qué estado? Al estado anterior de cuando tuve la agresión. Entonces le coloco un ejemplo. Si a mí me da una celulitis en el miembro superior,
yo lo primero que activo, ¿qué va a ser? La inflamación. ¿Qué me hace la inflamación? Me localiza el grupo de microorganismos en una sola parte. Por eso siempre que me da una celulitis, ¿qué pasa? Se me pone caliente, rojo, con eritema, todos los cambios propios ¿de qué? De inflamación. Pero ¿qué me hace esta inflamación? Me localiza el microorganismo que sea solamente acá, o si me dio en el pie, solamente en el pie. ¿Cómo? Pues no, encapsular es otra cosa totalmente diferente. Lo localiza de que él no siga avanzando. Lo limita, exactamente. Entonces, ¿para qué hace esa limitación? Porque es diferente que yo tenga por lo menos un estafilococo aureus, que es principalmente de la celulitis, que yo tenga un estafilococo nada más en el miembro superior, a que tenga un estafilococo en los pulmones, en miembros inferiores, en la piel, en el cerebro, en cualquier tipo de órgano. Entonces, por eso es que se activa principalmente la inflamación. Y esa inflamación, después de que, bueno, se localizó, se mantiene ahí el microorganismo, el cuerpo no lo puede atacar, ¿qué pasa? ¿Qué toca hacer? ¿Ah? No, ya no hubo ningún tipo de respuesta, no se puede eliminar el germen. Se le coloca antibiótico, ahí entramos nosotros los médicos pensantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por lo menos muchas veces ustedes van a tener un folículo que se le va a inflamar, pero el mismo se desaparece. El mismo cuerpo hizo la inflamación y lo desinflamó. Pero así también puede tener un folículo que se inflama y se aumenta lo rojo, se aumenta lo caliente, se aumenta el eritema, se aumenta la tumefacción. Entonces, ahí en ese momento que el cuadro de inflamación se está aumentando y mi cuerpo no lo está no lo está pudiendo eliminar. Entonces el paciente es que, mira doctor, tengo este rojo de hace no sé cuánto, o mira doctor, me salió un absceso en el brazo. En ese momento entramos nosotros, colocamos los antibióticos. ¿Para qué? Para atacar a la pared celular de la bacteria que tiene el paciente. Entonces, para eso es que ustedes estudian 12 semestres para saber cuál es la bacteria y cómo lo atacan. Pero ¿qué pasa después de esa inflamación? Tiene que volver ¿a qué? A su estado inicial. Entonces tiene que bajar la inflamación completamente y tiene que otra vez queden todas las capas de la piel de forma ¿qué? De forma adecuada. ¿Listo? Entonces eso es en lo que se busca la parte de la homeostasis. ¿Qué pasaría si no se hace una regulación de la respuesta? Hablando por lo menos de la inflamación, por lo menos que tuviese una inflamación, ¿y qué pasaría si la inflamación aumenta? Se propaga el patógeno, sí, pero ¿qué más pasaría? No, pues ese es lo último. Pero se me comprometerían todos los órganos. Entonces, por eso es tan importante yo saber el estado inmunológico de cada uno de los pacientes. No es lo mismo que ella tenga diabetes y le dé una infección de la piel a que yo no tenga diabetes y me dé una infección de la piel. Porque su sistema inmune, si su diabetes no está controlada, va a estar ¿qué? Insuficiente. Entonces ella no va a poder combatir la bacteria. Y esa bacteria le puede dar una enfermedad sistémica. Puede ir a parar la UCI, se puede agravar y todo eso. En cambio, que eso me pase a mí sería algo muy extraño. Entonces, en eso es donde está la base principalmente de la respuesta del sistema inmune. Y por último, hay una integración global del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se integran todos los sistemas. El sistema endocrino, toda la parte hormonal, ginecológico, respiratorio, neurológico. Todos los sistemas se integran ¿para qué? Para mantener un sistema inmune de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, no solamente, por lo menos, si yo tengo una bacteria a nivel pulmonar, puede que no solamente me dé una neumonía, también me puede dar una neumonía y una gastroenteritis. Porque la misma bacteria que yo tengo a nivel pulmonar, la puedo tener posteriormente a nivel digestivo. O la puedo tener posteriormente a nivel nervioso. Pero si me pasa en el nivel nervioso, ¿qué pasaría? Yo tengo que pensar que ese paciente, su sistema inmune no le está funcionando. ¿Por qué? No sé. Pero algo le está pasando. Entonces no es normal de que yo hoy estoy bien y mañana me diga, me dio una meningitis. Eso no pasa.
Entonces, si le dio una meningitis, ¿por qué le dio? Ahí es donde uno empieza a sospechar, o el médico tratante empieza a sospechar, no es que él tiene VIH, no es que él de base tiene un cáncer, no es que él de base tiene una diabetes. Entonces, que son patologías que me van a, ¿qué? A disminuir mi sistema inmune. ¿Listo? Entonces, acá están los 3 niveles. Entonces, primero, una activación. La activación, ya vimos, intracelular, extracelular o tisular. En las tisulares son las lesiones principalmente. Estos me van a hacer una integración del sistema inmune. ¿Cuáles serían las 3 respuestas acá? Primero, una respuesta de qué tipo? No, innata, ¿sí? Y si esa respuesta innata no puede contra el microorganismo, ¿qué pasa? Adquirida, y de esa adquirida, ¿de cuáles vamos a activar? Activa. No. Celular y después humoral. ¿Listo? ¿Contra qué patógenos se activan estas 3 respuestas? ¿Contra qué patógeno sería? No, porque también pueden haber lesiones tisulares que puede ser una corrosión de la piel. Sí, puede ser con los extraños, pero lo que más tienen que tener presente es que es contra un solo microorganismo. O sea, la respuesta innata que yo estoy dando, un ejemplo, le coloco una materia cualquiera, no se lo voy a preguntar, Streptococcus pyogenes. La respuesta inmune que yo hago contra el Streptococcus pyogenes hace que se me active una respuesta ¿de qué tipo? Celular adquirida contra Streptococcus pyogenes. Y cuando esta respuesta celular me va a activar a la respuesta humoral para producir mucho más anticuerpos, van a ser anticuerpos ¿contra qué? Contra el Streptococcus pyogenes, porque ya son netamente específicas. ¿Listo? Porque yo sé que los 3 son contra el Streptococcus pyogenes. Por el antígeno. Por el antígeno, porque es que con la marcación de esa bacteria, que le estoy poniendo el ejemplo de Streptococcus pyogenes, se me va a activar tanto la inmunidad innata, en ese momento no hay antígeno, ¿verdad? Se me va a activar la respuesta celular y se me va a activar la respuesta humoral que me va a producir anticuerpos ¿contra quién? Contra el mismo que me activó la respuesta innata. ¿Listo? Entonces, eso es para que vean la integración que hay de todo el sistema. Es decir, todo lo que nosotros vemos están relacionados una de las respuestas con las otras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿La inmunidad innata en ningún momento puede tener una memoria? Sí, allá eso vamos para allá. Genera una memoria. Sí, porque digamos dice que cuando no se adquiere una memoria una respuesta adaptativa, la inmunidad innata vuelve y se activa. Se vuelve y se activa. Y la respuesta es más específica que la anterior. Sí, Sí. sí, que es más específica, pero no como que sigue mandando la información todo como el mismo. Sí, lo que no está generando como tal son células especializadas para cuando tengan contacto nuevamente con el mismo patógeno. Pero entonces si hay un ataque al patógeno y a otros más. Sí. Pero si hay cuáles ya lo veo. Entonces, la respuesta inmune. Otra pregunta hasta ahí. La próxima semana hay quiz, ¿oyeron? Para que vayan oyendo las ideas. No se me había olvidado decirle que es lo que preguntó la compañera. ¿Listo? Entonces, la respuesta inmune. ¿Qué es la respuesta inmune? Es una acción conjunta de células, moléculas y procesos que nos defienden, ahí vamos al mismo punto. Entonces, de agresiones externas, internas y por alteraciones celulares. ¿Cuáles pueden ser alteraciones celulares? Las autoinmunes, sí, es una alteración celular. ¿Cuál otro? Células tumorales. Eso está de moda. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le da cáncer ahorita. Entonces, esas son alteraciones celulares en las cuales no estamos haciendo ¿qué? Una respuesta inmune adecuada. Entonces le coloco un ejemplo.
yo tengo un contacto con Helicobacter pylori. Eso es una bacteria a nivel de qué? A nivel gástrico. Ese Helicobacter pylori me puede llevar a que mis células del estómago se cambien, se alteren. ¿Qué es lo normal que debe hacer el sistema inmune? Activarse el sistema para eliminar esas células que se están alterando, esa metaplasia, esa anaplasia que se está alterando en ese momento. Pero mi sistema inmune no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque el estímulo está permanente. Es decir, yo tengo el Helicobacter pylori permanente. Eso hace que mis células sigan cambiando. Y eso me va a llevar a ¿qué? Me va a llevar a que a largo plazo yo tenga riesgo de cáncer gástrico. Pues si yo me doy cuenta a los 60 años ya tengo cáncer gástrico. Entonces, ¿el paciente tuvo síntomas cuando tuvo la infección? Sí tuvo síntomas, pero hay pacientes que no consultan. Y él me puede consultar cuando ya tiene cáncer gástrico. Y se demuestra en la biopsia que fue por el Helicobacter. Pero, ¿se pudo haber prevenido? Sí. ¿Cómo? Quitándole el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La bacteria. Entonces, esas son alteraciones celulares que nuestro sistema inmune tiene que responder en contra de ellas. Así igualmente pasa con esófago de Barrett, así igualmente pasa con alteraciones del parénquima pulmonar cuando uno fuma, así igualmente pasa con exposición a la luz ultravioleta a nivel de la piel. Todas esas alteraciones van a ser alteraciones celulares que tienen que ser, deben ser atacadas o deben ser tratadas ¿por quién? Por mi sistema inmune, para que esa célula sea destruida. O sea, todo lo que no hace su función adecuada, lo ideal es que sea destruido. ¿Listo? Entonces, por eso entra lo de la parte de las alteraciones celulares. Y estas van a ser activadas principalmente por dos tipos: una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. ¿Listo? La inmunidad innata, entonces va a ser una respuesta inespecífica, inmediata, apenas que yo tengo el contacto contra cualquiera de los patógenos o cualquiera de los agentes que me puedan atacar a mi sistema inmune o me puedan atacar a cualquiera de nuestras células. Y la adquirida ya sí va a ser una respuesta específica. ¿Específica contra qué? Específica contra los antígenos o específica en contra de la marcación que tiene la célula que me está atacando a mí. Ahí esa es como tal una inmunidad adquirida. Entonces, lo que me preguntaba ahorita la compañera, en esta representación vemos cómo primero se me activa inmunidad innata. Eso no lo dudes. De pronto en el libro hay cosas que me pueden llevar a confundir, pero si no fuese primero inmunidad innata, esta frente tuviese doble, para abajo y para arriba. Entonces siempre va a ser la inmunidad innata. ¿Con qué? Con sus tres procesos fundamentales, que son la fagocitosis, la activación de complemento y la inflamación. ¿Listo? Posteriormente que se me active esta inmunidad innata, ¿qué me va a hacer? Me va a reconocer y me va a destruir. ¿Qué me está destruyendo? Me está destruyendo los patógenos o lo que me está atacando a mí. Pero si él no la puede destruir, ¿qué me hace? Me va a inducir una respuesta. Al inducirme esa respuesta, entonces ahí es donde se viene la respuesta adquirida o específica. Y esa inducción de la respuesta, ¿qué va a ser? Va a ser celular o humoral. ¿Listo? Y en esta imagen igual le hace falta una flechita, porque la celular también me puede estimular la respuesta humoral para que se me produzca mucho más anticuerpos. ¿Qué pasa cuando, digamos, el doctor te explicó que cuando pasa, digamos, algún tipo de enfermedad, pasa a la celular y después pasa a la viral? Pero, ¿cuál sería un ejemplo de que no pase a la celular, sino que Cuando ya tienes la memoria. Te coloco un ejemplo. A los 7 años te dio una neumonía, pero te tocó con neumonía. No es el ejemplo típico, pero poniendo el ejemplo para que entiendas. Tú tuviste una neumonía por estreptococo neumonía a los 7 años. En ese momento se activó la inmunidad celular. Esa inmunidad celular me va a traer unos péptidos antigénicos que van a ser presentados a la inmunidad humoral. ¿Listo? Y esta inmunidad humoral va a hacer 3 funciones principales. Una respuesta inmediata para liberar más anticuerpos a los 7 años. Otra, me produce células en contra de, o sea, que me favorecen la inflamación o todo el proceso de la cascada en contra de la bacteria. Y lo último, me crea una memoria. ¿Cuál es la memoria?
son anticuerpos específicos en contra del estreptococo neumoniae. Si a ti a los 14 años te da una infección por estreptococo neumoniae, se activa directamente esto, de una. ¿Por qué? Porque las células plasmáticas que tú tienes ya tienen memoria para producir anticuerpos. Entonces, probabilidad que tú te infectes nuevamente después con un estreptococo neumoniae, muy baja. Sí puede pasar, pero la respuesta humoral va a ser específica solamente contra este patógeno que ya había tenido contacto anteriormente. Entonces, en ese momento, puede que tú nada más necesites la respuesta humoral para que hagas todo el proceso. O sea que la celular es como un segundo filtro de la innata. No. No, o sea, como comparándolo, porque por ejemplo, si ya pasa lo humoral que tiene memoria, es como decir la celular da el primer ataque, pero lo humoral ya, o sea, ya no tiene que pasar por la celular porque la humoral ya lo reconoce. Porque ya bota anticuerpos. Sí. Lo que pasa es que, por lo menos, si acá lo humoral te bota los anticuerpos van en contra de la enfermedad y van contra la enfermedad específica sin hacer la liberación de toda la parte celular. Te coloco otro ejemplo, varicela. ¿Cuántas veces nos da varicela? Una. Y así hay varias enfermedades que solamente nos da una sola vez en la vida. Entonces, en estas enfermedades que nos da una sola vez en la vida, siempre vamos a ver si yo tengo ¿qué? Anticuerpos. Entonces, por lo menos, rubiola. Si yo tengo anticuerpos contra la rubiola, se me va a activar siempre, va a ser ¿qué? Humoral. Porque yo cuántas veces voy a tener contacto con la rubiola? 1000 veces, 10 veces, 8 veces, 4 veces, las veces que sean necesarias. Pero si yo tengo anticuerpos, entonces ya me va a atacar directamente a la rubiola. ¿Listo? Pero eso tiene que ser enfermedad por enfermedad. O sea, eso no es que yo tengo una respuesta humoral contra virus. No. Yo tengo una respuesta humoral contra hemófilos influenciales. Tengo una respuesta humoral en contra de influenza. Tengo una respuesta humoral contra cada uno de los variantes de influenza. Entonces sería que la humoral es específica de la celular. Sí, esto también. Pero entonces, ¿Cuál es la diferencia? Que esta ya tiene la memoria de antes y esta me va a generar la memoria actual. Las dos son específicas. Sí. Y estas me liberan, me estimulan para que se me liberen los anticuerpos. En cambio, esta me multiplica los anticuerpos de 100 a 1000 veces contra la bacteria o el virus o el parásito que me esté atacando. Esa es la diferencia. O sea que la celular tiene que pasar primero para que se luego La humoral, sí, claro. Creo que yo puedo tomar o decir, yo puedo tomar o decir que la celular es como la memoria a corto plazo y la humoral pasa a ser a largo plazo. Sí. Sí, porque lo que dice la compañera. Porque cuando ya la innata no puede, se me va a dar una respuesta específica en contra de ese patógeno. Pero ese patógeno se me va a marcar con unos péptidos antigénicos, que quiere decir que cortan un poquito de ¿qué? Del antígeno y me lo llevan ¿a dónde? A las células plasmáticas. Y estas células plasmáticas van a tener la capacidad de liberar ¿qué? Muchos anticuerpos. ¿En contra de qué? En contra del patógeno que me está activando él. Entonces en ese momento se me unen las ¿qué? Las dos. O sea, ella me ayuda a que se libere ¿qué? Más anticuerpos. ¿Cuánto tiempo se demora esta generación de memoria? De 7 a 10 días. ¿Sí? O sea, como decir la celular aprende y la humoral replica. Y la humoral repite. Ahora, la inmunidad innata, ya lo dijimos todo anteriormente, pero ahora nos dicen de que lo que decía el compañero, de que la inmunidad innata no es que genere una memoria, pero sí me puede ayudar a que cuando yo tenga un nuevo contacto con el mismo patógeno, se haga una respuesta mucho más efectiva. Ya en el libro le colocan el ejemplo de Candida albicans. La Candida albicans es un patógeno, un patógeno micótico, es decir, un hongo, en el cual casi siempre la piel tiene la capacidad de ¿qué? De dar la respuesta. O sea, casi siempre se da una respuesta innata. No activa como tal una respuesta de qué tipo? Adquirida. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Se demuestra que esa Candida albicans, cuando yo tengo contacto la primera vez, yo lo combato, se me quitó la infección. La segunda vez, yo tengo contacto nuevamente con Candida albicans y la respuesta va a ser mucho más
específica. No se me está generando una memoria, pero sí se me está estimulando que la respuesta contra esa candida sea que mucho más específica para que sea mucho más exitosa. ¿Listo? Entonces, eso es un concepto nuevo de inmunología innata, porque siempre, lo que siempre leemos es que la inmunidad innata no genera ni una respuesta específica, ni tampoco genera una respuesta de memoria, sino que siempre esa es la inmunidad adquirida. ¿Listo? Igual creo que estas son clases y clases y clases para eso. No, porque ya estamos nosotros y podemos explicar. O sea, la innata hace todo el proceso de inflamación. Ya que te coloco un ejemplo. Tú tienes un hongo en la parte anterior de la pierna, te sale un rojo, te da picazón, te dan todos los cambios típicos de un hongo. Y ahí entra el psicológico. El de que ¿listo? Entonces, esa es como tal una de las características nuevas que tenemos sobre la inmunidad innata. Esta tiene varios componentes. Espera, o sea, por ejemplo, la inmunidad innata, si en el primer contacto no ataca y no lo puede combatir, entonces viene como una segunda respuesta en donde se especializa, así como la misma inmunidad innata. Pero entonces, ¿hasta cuántas veces la inmunidad innata da respuesta para ya pasar? No, porque la inmunidad innata le hace hasta la inflamación. Entonces, es lo que le dice la compañera, por lo menos cambio de algo. Ponemos que la cándida tenía una infección en el pie. Esa cándida te da la infección a nivel de la piel, te hace la inflamación, entro yo y le pongo el antibiótico, se le quitó. Dentro de 2 años vuelve ya en contacto contra la cándida álbica. Entonces ahí el mismo cuadro inflamatorio hace de que se haga una respuesta y no genere enfermedad. O sea, se combata completamente la cándida álbica. Un ejemplo, se hizo una fagocitosis y se eliminó la cándida. Se podría decir que es muy pequeño el daño por la cantidad de vitaminas para producir una respuesta muy severa, sí. ¿Listo? Entonces, esta inmunidad va a tener varios componentes. ¿A qué creen ustedes que hacer referencia a los componentes? A la parte que lo compone para poder realizar las respuestas. Entonces, dentro de estos componentes hay algunos que se retiraron porque antes había más componentes y hay otros que se aumentaron o que aparecieron nuevos. Entonces, lo primero, las barreras anatómicas. ¿Cuáles son las barreras anatómicas normales de nuestro sistema inmune? La piel y la mucosa, exactamente. En esta piel y mucosa, ¿qué células vamos a tener principalmente? Los granulocytos, sí. Sí, los granulocitos también, pero las células dendríticas y las células de Langerhans son las que más importancia vamos a tener a nivel de nuestra respuesta inmune. ¿Por qué? Porque estas células dendríticas, estas células de Langerhans van a tener una característica, que van a poder retener al patógeno y llevarlo ¿hacia dónde? Hacia los ganglios. Porque en los ganglios se van a liberar unas moléculas quimiotácticas que me van a atraer las células dendríticas. Igual tranquilo que eso, después vemos clases y clases de eso. Pero las células dendríticas sí cumplen una función muy específica a nivel de estas barreras naturales. ¿Listo? Ahora, barreras fisiológicas. Este es un componente nuevo como tal de la inmunidad innata, o al menos de que lo describa Rojas, es un componente nuevo de la inmunidad innata. Dentro de estas barreras fisiológicas, ¿cuáles entrarían? La temperatura, el pH, ¿lo qué? Los mediadores químicos. ¿Qué buscan estas barreras fisiológicas? ¿Por qué el estómago es ácido? ¿Para qué el estómago es ácido? ¿Para que nos dé gastritis? No. Para degradar los alimentos. No. ¿Ah? Para que las enzimas se vayan correctamente con ese pH. Esa es una respuesta. Pero en la inmunología, me respondieron todo de todo en medicina menos de la inmunología. ¿Para qué es ácido? Para destruir los patógenos que ingresan por la vía digestiva. Ese es el principal mecanismo de defensa que tenemos nosotros los seres humanos.
Porque la gran mayoría, tanto de bacterias como de virus, de parásitos, ingresan por dos sistemas principales. ¿Cuáles son? Si no es la piel, respiratorio y digestivo. Exactamente. Entonces, esa es una barrera fisiológica. Por eso, cuando yo al paciente le coloco un ejemplo, omeprazol, y se lo coloco por un año, ¿qué estoy haciendo yo? Un daño. ¿Por qué? Porque yo le bajo la acidez a ese jugo gástrico, y al bajarle yo la acidez, ya él no va a tener no va a tener ese método de defensa en contra de diferentes bacterias. Por eso es que en todas las guías, siempre que hablan de inhibidores de bomba de protones, dicen que se utilizan solamente a 12 semanas o 3 meses. ¿Para qué? Para que si yo se lo hago a largo plazo, no voy a tener yo ese efecto contralateral del paciente. Pero entonces ahí entra siempre la pelea. Si no se lo doy, empieza a venir que le duele. Entonces, por lo menos a los abuelitos, si ustedes le revisan la fórmula a sus abuelos, casi todos tienen omeprazol. Entonces eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque él seguramente no va a tener defensas en contra de qué? De bacterias que estén ingresando por el sistema digestivo. ¿Listo? Ahora, moléculas de reconocimiento. No, los receptores. Los receptores ¿de qué? De los linfocitos. De las diferentes células. Entonces ahí están principalmente los receptores para los antígenos de incompatibilidad, están los receptores para los leucocitos, están los receptores para los diferentes antígenos. Estos están en las moléculas ¿de qué? De reconocimiento. ¿Listo? En las células. Sí, pueden ser los leucocitos. Entonces, acá están todas las células que me puedan dar ¿qué? Una respuesta inmediata. Entonces, eso lo vamos a ver ahora, cómo se dividen esos diferentes tipos de células. Y también están ¿cuáles células? Los macrófagos. ¿Que esos macrófagos qué me hacen? Me ayudan no, son los principales en hacerme la ¿qué? La fagocitosis. Que la fagocitosis siempre va a ser ¿de qué? De la inmunidad innata. Eso no se lo olviden, que eso siempre se lo preguntan, no acá, sino en toda la medicina. Entonces, siempre la fagocitosis es de inmunidad innata. Ahora, sistemas enzimáticos. ¿Cuáles son los tres sistemas enzimáticos? Sí, el de coagulación es uno. Los tres sistemas enzimáticos. El de complemento es otro, y falta uno. Y el de citoquinas, que se va mediado principalmente hacia ¿qué? Hacia inflamación. ¿Listo? Entonces, esos son complemento, coagulación y quininas. Entonces, esos sistemas ¿qué me hacen? Se me activan ¿para qué? Para fortalecer la inmunidad innata. Entonces, por eso por lo menos, inflamación pertenece ¿a qué? A inmunidad innata. Activación del complemento pertenece ¿a qué? A inmunidad innata. ¿Listo? Ahora, la fagocitosis. Esta es un mecanismo ¿de qué? De inmunidad innata. Dentro de esta fagocitosis van a entrar principalmente entonces los polimorfonucleares, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, para que lo tengan presente, siempre que aparece una M con una O que tiene una línea, es macrófago. No es médula ósea, no es ninguna célula, macrófago. ¿Por qué? Porque entre más nos metemos en el libro, menos dicen macrófago. Siempre dicen M, la M y la O con una intermedia. Obvio, porque pueden dar células. El diagonal. Entonces, eso siempre tiene que tenerlo presente. Entonces, estas células me van a favorecer ¿qué? A la fagocitosis. Y también, aparte de la fagocitosis, también está la endocitosis. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos inmunidad innata. Y por último, la inflamación. En la inflamación entra más que todo lo que es el sistema de quininas. Igualmente, eso tiene una cascada específica, quininas. Tiene una cascada específica, pero su función fundamental es la de localizar la agresión que me está atacando. Entonces, yo produzco una inflamación a nivel pulmonar para guardar a esa bacteria que me está atacando. Entonces, ahí me da una neumonía por el cuadro de inflamación. Pero siempre la inflamación lo que busca es que la infección o la agresión no siga aumentando.
Entonces, esa es principalmente la respuesta O sea, que inflamatoria. la inflamación siempre es una respuesta de inmunidad para localizar dónde está más Acá María, me profe, esto. Ya. Las células de Langerhans hacen parte de la genética. En No. el libro las decían que antes sí. Antes se declaraban como células dendríticas, pero actualmente cumplen la misma función, pero a nivel de qué? Antes la de Langerhans. de la piel. A nivel de la piel. Entonces, ellas cumplen la misma función de presentarme a la molécula o presentarme ese antígeno y llevarlo hacia el